Mi nombre es Darcy, y vivo en una casa con mi esposo, Carlos, y nuestra hija, Nikki. Carlos y yo nos conocimos en la universidad y nos llevábamos muy bien. Yo estaba estudiando diseño y el derecho. Ambos nos unimos al mismo club. Después de graduarnos, conseguí un trabajo en una firma de diseño, lo cual me encantaba. Carlos y yo salimos por varios años y nos casamos a principios de nuestros 20. Trabajé durante los primeros meses de mi embarazo, pero después de que nació Nikki, decidí enfocarme en criarla. Carlos y otras personas me alentaron a priorizar la crianza, así que ahora trabajo desde casa. Carlos aprobó el examen de abogacía y ahora es abogado. Un día, mientras estaba de compras, vi a mi suegra, Christine, luchando con unas bolsas pesadas. Decidí ayudarla. Darcy, qué sorpresa, dijo con una sonrisa, como hacía tiempo que no la veía. Le sugerí que nos pusiéramos al día con un té. Dijo que tenía prisa, así que me ofrecí a ayudarle con las bolsas. Cargué las bolsas en mi auto, y aunque eran pesadas, me sentí bien ayudándola. Charlamos sobre varias cosas en el camino a su casa, que está a unos 30 minutos en auto. No nos visitamos con frecuencia, pero siempre nos aseguramos de vernos para las celebraciones de Año Nuevo. Mientras conducíamos, noté que le costaba trabajo con las bolsas y quise preguntarle sobre algo que me estaba preocupando. En el camino a la casa de mi suegra, noté que una de las bolsas tenía comestibles, mientras que la otra contenía productos de uso diario y cosméticos que parecían más adecuados para personas jóvenes que para ella. Su expresión se veía un poco triste, pero no le pregunté nada y seguí conduciendo hasta su casa. Muchas gracias, Darcy, me has ayudado mucho. Hasta aquí es suficiente, puedo llevar las bolsas, dijo cuando llegamos. Al abrir la puerta, coloqué las bolsas dentro, pero entonces escuché una voz áspera que dijo, «Por fin llegas. ¿Qué te tardó tanto?». Era mi cuñada, Katie. Se veía sorprendida de verme, y yo también me quedé igual de sorprendida al verla. Mi suegra parecía nerviosa al darse cuenta de la situación. «Katie, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado?», pregunté, intentando mantenerme amigable. «Bien, bien, también ha pasado tiempo para ti», respondió Katie, aunque parecía que acababa de despertarse, sosteniendo su teléfono en una mano. «Perdón por la visita inesperada. Vi a mamá batallando con las bolsas mientras estaba de compras, así que me ofrecí a ayudar», expliqué. «Yo recién llegué del trabajo esta mañana, así que estoy un desastre. Gracias por ayudar a mamá», dijo rápidamente Katie, tomando las bolsas y llevándolas adentro. Me volví hacia mi suegra y le pregunté suavemente, «¿Todo está bien viviendo con Katie?». Ella sonrió y asintió. «Gracias por preocuparte, Darcy, estoy bien. Perdón que ni siquiera pueda ofrecerte un té». «No te preocupes, fue agradable ponernos al día. Te visitaré de nuevo», dije, sin querer presionarla más. Mientras me iba, no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Mi suegra se suponía que iba a vivir con nosotros después de que mi suegro falleciera hace más de una década, pero mi cuñado, Brett, dijo que se quedarían en la casa familiar para cuidarla. Carlos, mi esposo, también estaba preocupado por eso. Intenté hablar del tema, pero no salió bien. Carlos está ocupado con el trabajo, y los padres de Katie viven cerca, pero aún así, me sentía inquieta. Mi suegra dijo que no necesitaba ayuda de mi parte ya que quería devolver el cuidado que había recibido. Al final, Carlos no pudo realmente discutir con ella. Hoy, mi cuñado y su esposa se mudaron a la casa de mi suegra. Le conté a Carlos lo que había pasado, y él parecía preocupado. «Eso es preocupante. Vamos a llamar a Brett», dijo. Carlos llamó a Brett. «Oye, hace tiempo. Solo quería saber cómo andan», dijo. «Estoy bien», respondió Brett. Después de un poco de charla trivial, Carlos cambió el tema. Usualmente hablaban sobre lo bien que les iba con Katie, y esta vez no fue diferente. «Qué bueno escuchar eso. La próxima semana vamos a tomarnos unas vacaciones largas». «¿Mamá va con ustedes?», preguntó Carlos. «Mamá dijo que fuéramos sin ella», contestó Brett, titubeando un poco. «Entonces, que mamá se quede con nosotros mientras están fuera», sugirió Carlos. «¿Qué?». Brett sonaba sorprendido. Miré a Carlos, quien me sonrió y asintió. «No hemos visto a mamá en mucho tiempo, y creo que a Nikki le encantará. Voy a llamarla», dijo Carlos, colgando el teléfono antes de que Brett pudiera responder. Carlos respiró hondo, luciendo serio. Vimos esto como una oportunidad para ayudar a mi suegra. Arregló las fechas con Brett, y yo hablé con mi suegra. Ella aceptó quedarse con nosotros por aproximadamente una semana. «La abuela viene hoy, ¿no es emocionante?», le dije a Nikki.
Ella estaba encantada con la idea de que su abuela se quedara con nosotros. Unos días después, mi suegra llegó con solo una pequeña bolsa. Tan pronto como entró, parecía aliviada. Perdón por molestarles durante toda una semana, dijo. No te preocupes por eso, eres más que bienvenida. Nikki ha estado esperando con ansias esto, así que siéntete como en casa, respondí. Y así, pasamos una semana maravillosa con mi suegra. Desde el primer día, me sentí incómoda con algunas de sus acciones. Antes de su llegada, limpié mi oficina en casa para hacerle espacio. Cuando le mostré la habitación, dijo, «Oh, me has hecho una habitación tan bonita. Me siento mal, estaría bien con solo un rincón». Insistí en que usara la habitación, ya que yo solo trabajaba ahí. Aún así, ella seguía disculpándose por ocuparla. Con los niños en casa, planeé hacer el almuerzo para las 3, pero ella insistió, «Déjame cocinar. ¿Puedo usar el refrigerador?». Seguía queriendo ayudar con las tareas, aunque yo quería que se relajara. Finalmente, la convencí de descansar en la sala jugando con Nikki. Constantemente decía cosas como, «No te molestes en preparar snacks para mí, no valgo la pena», o «La comida fría está bien para mí». Parecía que se comportaba más como una invitada que como parte de la familia. Ella solía ser mucho más animada, y me dolía verla tan desanimada. Cuando Carlos llegó a casa, le conté cómo estaba actuando. «Ojalá se valorara más», dijo él. «Vamos a observarla. Es solo el primer día». Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, mi suegra dijo, «Supongo que me tumbaré aquí un rato». Carlos y yo nos quedamos en shock al ver que intentaba dormir en el piso del sótano. Le dije calmadamente, «Suegra, por favor piensa en este cuarto como tuyo hasta que te vayas. Usa un edredón para que no te resfríes». «¿Pero no será una molestia?», preguntó. «Para nada. Queremos que estés cómoda y disfrutes tu estancia aquí», le respondí, mirándola a los ojos para mostrar que hablaba en serio. Cuando le sonreí, lágrimas llenaron sus ojos, y finalmente rompió en llanto, diciendo, «Hace 10 años que no duermo en un lugar tan cálido. Gracias». Me quedé atónita por sus palabras. Carlos, sorprendido, preguntó, «Mamá, ¿te llevas bien con Brett y los demás? ¿Cómo ha sido tu vida?». Ella rió incómodamente y dijo, «Bueno, llevarse bien es un poco exagerado, pero tengo que arreglármelas. Si me dejaran, no sabría cómo cuidar de mí misma a esta edad». Poco a poco, mi suegra comenzó a compartir la dura realidad de su vida con nosotros, y resultó ser mucho peor de lo que habíamos imaginado. Mi suegra estaba haciendo todo el trabajo doméstico en su casa. Cada vez que Katie estaba insatisfecha, le levantaba la voz. Todas las responsabilidades de las compras recaían en mi suegra, quien tenía que comprar todo lo que necesitaban. Además, estaba pagando la mayoría de los gastos del hogar. Estaba claro que su yerno y su esposa tenían motivos ocultos para mudarse con ella, querían aprovecharse de sus finanzas. Mi suegra solía comer solo después de que Katie y Brett terminaban, a menudo en el sótano frío que ni siquiera tenía calefacción, dejándola congelada durante el invierno. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una comida así. Siempre estaba sola, dijo. ¿Es en serio?, preguntamos, sorprendidos. Explicó que dormir en el sótano se había vuelto normal para ella en su antigua casa. Tanto Carlos como yo estábamos sin palabras. Cuando Brett y Katie se mudaron por primera vez, eran amables con ella. Ella estaba contenta y pensaba que vivir con ellos había sido una buena idea, pero con el tiempo, su comportamiento cambió drásticamente. Al principio, Katie cocinaba y Brett ayudaba con las tareas. «Estoy tan cansado, Brett. Déjame encargarme de las cosas hoy. Deberías descansar», le decía mi suegra. «¿De verdad? Gracias, mamá», respondía él. Ese fue probablemente el inicio de todo. Luego, todo cambió. «Oh, lo siento, Katie. Hoy tengo planes con los vecinos». Cuando mi suegra mencionó esto, Katie estalló. «¿Me estás poniendo a mí por detrás de ellos?». Mi suegra se sintió mal y dijo, «Perdón, prepararé la cena cuando regrese». Poco a poco, Brett y Katie comenzaron a manipularla más y más. Eventualmente, mi suegra terminó haciendo casi todo el trabajo doméstico y contribuyendo financieramente también. Al principio, ella había usado lo que alguna vez fue el estudio de mi suegro como su habitación. Era un espacio agradable con una cama y otros muebles, y ella estaba feliz de usarlo, pero ni ese espacio estaba a salvo de Katie. Un día, Katie sugirió, «Vamos a renovar este viejo estudio». «Espera, Katie, este es el estudio preciado de mi esposo. ¿Podemos dejarlo como está?», dijo mi suegra. «Solo estoy pensando en tu bienestar», respondió Katie. «¿Por qué tienes que hacerme parecer la mala?».
Lo siento, pero me gusta tal y como está, insistió mi suegra. Esta habitación está anticuada, parece inútil, dijo Katie mientras tomaba una caja de música de vidrio que había pertenecido a mi difunto suegro. Él compró la caja de música de vidrio durante un viaje que hicieron juntos, y era algo que apreciaba mucho, pero Katie la dejó caer a propósito, diciendo, ups, mi error, no fue a propósito. Oh no, el vidrio se ha roto por todas partes, eso es peligroso. Qué desperdicio tener esta habitación así, especialmente con todas estas porquerías, continuó. Por favor, no toques nada más, dijo mi suegra. ¿Con quién crees que estás hablando?, replicó Katie. Está bien, dejaré el estudio en paz, pero a partir de ahora tú te encargas de todo en la casa, con todas estas porquerías. Es demasiado peligroso que duermas aquí, deberías dormir en el sótano. ¿Alguna queja? Al final, mi suegra tuvo que aceptar y terminó durmiendo en el sótano. Escuchar todo esto me hizo sentir que podría desmayarme. También me enojé conmigo misma por no haberlo notado antes. Lo siento, mamá, ¿cómo pude no darme cuenta?, dije. No te culpes, yo también lo escondí. Es patético que nunca nos diéramos cuenta por las artimañas de mi cuñado y su esposa. Solo tenía una habitación cuando venían los familiares, y estaba vacía, sin cama ni muebles. Si decía algo, amenazaban con destruir mi estudio. Solo eran amables cuando había gente alrededor. No veíamos lo que estaba sucediendo por eso. Si no me hubiera topado con mi suegra ese día, esto podría haber seguido mucho más tiempo. El pensamiento me dio escalofríos. Siempre quise hablar contigo de esto, pero ese estudio y esa casa están llenos de recuerdos de mi esposo, dijo, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente de ambas. Nuestra querida suegra había soportado esto durante más de una década. No podía imaginar lo difícil que había sido para ella. ¿Por qué su propia familia haría esto? No son humanos, grité mientras la abrazaba con fuerza. Darcy, lo siento, necesito salir un rato, dijo después de que lloramos juntas. Carlos me acarició la espalda suavemente y habló en voz baja. No te preocupes, Darcy y mamá, yo me encargaré de esto. Por favor, cuida de mamá, Darcy. Asentí en silencio. Deja a mi suegra en mis manos, Carlos. Abracé nuevamente a nuestra preocupada suegra, acariciándole la espalda para consolarla. Luego me volví hacia Carlos y le dije firmemente, ve y enséñales una lección a esas personas horribles. Por supuesto, Carlos sonrió y asintió antes de salir de la casa. Más tarde llamó para decir que no volvería hasta mañana por la noche. Compartí la noticia con mi suegra y bebimos leche tibia juntas, tratando de aliviar el ambiente con buenas historias. Nikki, que había escuchado el alboroto, se veía preocupada y se unió a nosotras. Quería ayudar a borrar algunos de los malos recuerdos. Por lo general, le recordaba a Nikki que no se quedara despierta hasta tarde, pero como mañana era día libre, las tres disfrutamos charlando hasta quedar satisfechas. Bueno, eso es todo por hoy, suegra. ¿Te gustaría ir de compras con nosotras mañana?, le pregunté. Podemos comprar lo que quieras y comer cosas deliciosas. Hay un lugar de postres que a Nikki le encanta. Vamos a disfrutar de un día relajado, solo nosotras tres. Los ojos de mi suegra se llenaron de lágrimas nuevamente mientras asentía lentamente, repitiendo, gracias, gracias. Esa noche, extendimos un colchón inflable en la sala y dormimos juntas, con mi suegra en el medio. A la mañana siguiente, nos saludó con la misma sonrisa que solía tener cuando mi suegro estaba vivo. Buenos días. Como lo prometimos, tuvimos un divertido día de compras. Por la tarde, recibimos un mensaje de Carlos diciendo que ya estaba en casa, así que nos dirigimos de regreso. Antes de entrar a la casa, me volví hacia mi suegra. Estamos de tu lado, sea lo que sea que te esté lastimando, suéltalo aquí, siempre estaremos a tu lado. Yo también estoy del lado de la abuela, añadió Nikki. Mi suegra asintió en silencio. Cuando llegamos a casa, Carlos nos saludó con una cálida sonrisa. Le pedí a Nikki y a mi suegra que esperaran en mi oficina en casa. Cuando entré a la sala, me sorprendió ver a mi cuñado y su esposa sentados en el suelo, con las manos sobre las rodillas, temblando ligeramente al verme. Me saludaron suavemente, luciendo nerviosos. ¿Qué pasó?, pensé, y me volví hacia Carlos, quien seguía sonriendo. Él dijo, aún no he hecho nada. La palabra aún me puso tensa, esperando algo dramático. Vamos al grano. A partir de hoy, mamá vivirá con nosotros, dijo Carlos. Me sentí aliviada al escuchar eso. Continuó, Brett, ¿entiendes lo que le has hecho pasar a mamá? Y tú también, Katie.
¿Te das cuenta de cómo has tratado a la madre de otra persona en su propia casa? No es completamente tu culpa que no nos diéramos cuenta, pero tienes que asumir la responsabilidad. Se supone que son adultos. Carlos habló con firmeza, y nunca lo había visto tan enojado antes. Añadió, por lo general, no me gusta mezclar el trabajo con la familia, pero hoy hablo como el abogado de la señora Christine, no solo como parte de la familia. Su voz era amable pero fría. Brett y Katie respondieron dócilmente, sí. Después de varias horas de discusión, tomamos muchas decisiones. Primero, Brett y Katie ya no vivirían con nosotros. Tuvieron que devolver todo el dinero que le habían quitado a mi suegra y pagarle extra como compensación. Decidimos respetar sus sentimientos sobre su estudio y su hogar, por lo que Brett y Katie se mudaron, y les prohibimos volver a entrar a su casa. Escuchar esto hizo que mi suegra sonriera tristemente. Así que somos familia. No, pedir daño se siente demasiado. No, este es un gesto de nuestro hijo Brett hacia la señora Christine, respondió Carlos. Brett asintió vigorosamente, luciendo como si estuviera a punto de explotar. Sí, realmente lo siento por todo. Por favor, acepta esto como nuestro sentimiento. Parecía tan pequeño, como si acabara de ser derrotado. Después de la conversación, Carlos respiró hondo y se volvió hacia mi suegra. Por favor, acepta esto. Mamá, terminemos con esto. Brett y su esposa recordarán lo que han hecho y se asegurarán de que no vuelva a suceder. Ambos asintieron en silencio, y al ver esto, Carlos sonrió gentilmente y continuó en voz baja. Bueno, esto no volverá a suceder, ¿verdad? Pregunté. Sí, nunca más, respondieron ansiosamente, así que la conversación terminó en una nota positiva. Unos meses después, recibimos los daños que Carlos había gestionado de parte de Brett y su esposa. Mi suegra quería darnos el dinero como agradecimiento por haberla ayudado, pero nos negamos. Ella insistió, así que acordamos tomar un poco cada mes para las compras, dejando que ella se quedara con el resto. Tenía curiosidad por saber qué les había dicho Carlos a Brett y su esposa ese día, así que se lo pregunté cuando estábamos a solas. Carlos se rascó la cabeza, aunque no le picaba. No pierdas la fe en mí, dijo. ¿Por qué lo haría? Ayudaste a mamá y lograste que ellos se arrepintieran de sus acciones. Carlos me explicó que había contactado a Brett justo después de enterarse de lo sucedido. Es raro que lo diga, pero rara vez me enojo. Cuando lo hago, la gente dice que puedo ser aterrador. Creo que realmente los asusté cuando los llamé. Me describió cómo, aunque fue algo incómodo, manejó directamente para enfrentarlos. Cuando llegó, los cuestionó de inmediato. No podía dejarlo pasar, especialmente porque es mi hermano y confié en él para cuidar a mamá. Carlos no sabía todos los detalles, pero al juzgar por lo asustados que parecían, debía haber sido aterrador cuando se enojó. Al salir, ellos hicieron una profunda reverencia y dijeron, lo sentimos mucho. Bueno, mamá parece feliz, y Nikki también. Yo estoy feliz. Gracias por defendernos, Carlos, le dije. Seguiré haciendo lo mejor por nuestra familia. Se sentía bien saber que aún podíamos ser una familia feliz. Estaba agradecida por mi esposo tan confiable y por mi suegra, que eligió apoyarse en nosotros. De ahora en adelante, planeaba compensar sus dificultades siendo una nuera cariñosa y haciendo lo mejor en todos los aspectos. En el funeral de mi esposo, mi yerno se acercó y me susurró al oído, voy a abandonar a esa vieja en las montañas. Cuando lo miré, tenía una sonrisa maliciosa y dijo, ahora que el presidente se ha ido, la empresa finalmente es mía. Había estado deseando el control de la empresa durante mucho tiempo, y ahora veía su verdadera cara. Pero la vida no funciona así, querido yerno. Sabía que era el momento de darle una lección. Mientras miraba el altar de mi esposo, oré en mi corazón, por favor, dame la fuerza para la batalla que se avecina. Mi nombre es Sally, tengo 55 años y soy ama de casa. Estuve casada con mi esposo, Andy, durante 30 años. Nos conocimos como compañeros de trabajo. Nos hicimos amigos y, con el tiempo, nos enamoramos. Un año después de casarnos, tuvimos a nuestra hija, Marlene. Cuando Andy tenía 35 años, dejó su trabajo en una empresa de construcción para iniciar su propia firma de diseño. Estaba tan apasionado por su trabajo y le encantaba dar vida a las visiones de sus clientes. Aunque no estaba segura de si el negocio tendría éxito, decidí apoyarlo. Trabajamos juntos y, con el tiempo, la empresa creció. Hace unos 20 años, mi esposo contrató a Stephen, que trabajaba en una empresa relacionada. De manera inesperada, Stephen se enamoró de nuestra hija. Al principio, confiaba en él porque trabajaba muy duro para mi esposo. Sin embargo, Marlene se sentía incómoda con la actitud de Stephen. Mamá,
estoy preocupada por él últimamente, me dijo. Mencionó que cuando Stephen bebía, decía cosas terribles como, ojalá ese viejo desapareciera. Podría hacer que esta empresa fuera más rentable. Me sorprendieron sus palabras, pero traté de creer que no nos traicionaría. Hace un año, mi esposo, que estaba sano, empezó a sentirse mal y a perder peso. Se quejaba de dolor en la espalda, y después de una visita al médico, recibimos una noticia devastadora: tenía una enfermedad terminal. Solo nuestra familia sabía de esto, aunque estábamos preocupados. Stephen nos tranquilizó, diciendo, no se preocupen por la empresa, yo me encargaré de todo, pero algo en su tono confiado me molestaba. El comportamiento de Stephen empeoró después de eso. Los empleados de mi esposo me dijeron que Stephen empezó a tratarlos mal, y muchos dejaron la empresa debido a él. Intenté hablar con Stephen, pensando que podría estar estresado por mantener la empresa a flote. Le dije, ¿podrías por favor pensar en cómo se sienten también los empleados? Pero él respondió de manera brusca, estás haciendo grandes afirmaciones. Solo quédate al lado de tu esposo moribundo y deja de entrometerte en mis asuntos. Andy se ocupó de esta empresa, pero ahora es prácticamente mía. Deberías estar agradecida de que me mantuve en silencio y seguí a ese presidente inútil tanto tiempo. Quedé atónita y no podía creer lo que estaba escuchando. Mi preocupación del otro día se intensificó aún más. El comportamiento de Stephen empeoró con cada día que pasaba. Empezó a hacer que los empleados se sintieran estresados y presionados. Muchos de estos trabajadores habían estado con la empresa desde el principio, haciendo su trabajo al conocer a los clientes y entender sus necesidades, tal como mi esposo les había enseñado. Pero Stephen decía groseramente, la eficiencia es lo único que importa en este mundo. No sean estúpidos, los voy a despedir. Incluso cambió la forma en que compartían los informes, obligando a los empleados mayores a usar computadoras, lo que causó problemas. ¿No pueden los viejos siquiera usar una computadora? Lárguense de aquí, me están frenando, gritaba. Pateaba los botes de basura y les obligaba a limpiar el desorden. Cuando nuestros socios comerciales de largo tiempo enfrentaron tiempos difíciles debido a la recesión, Stephen les dijo fríamente, no estamos haciendo negocios gratis, ya no vamos a trabajar con ustedes. Stephen empezó a destruir la confianza que mi esposo había construido a lo largo de los años. Cuando mi hija Marlene vino a pedirme consejo sobre él, no sabía qué hacer. Últimamente, Stephen había estado tratando a Marlene como una sirvienta, enfureciéndose si no hacía lo que él quería. Decía cosas hirientes como, ¿quién se casaría contigo si no fueras la hija del jefe? Ni siquiera eres mi tipo. Marlene se quejaba conmigo, diciendo que Stephen había perdido toda su amabilidad. Decía, mamá, Stephen ha cambiado, pero sabía que ese era el verdadero Stephen, y habíamos sido engañados todo el tiempo. Mi hija estaba desconsolada. Mi esposo, que había escuchado sobre el comportamiento de Stephen, también estaba preocupado. Me llamó a su lecho de muerte un día y me pidió que me encargara de las cosas. Le prometí que lo haría, para que él no tuviera que preocuparse. Lamentablemente, mi esposo falleció dentro de un año después de ser diagnosticado. No pude dejar de llorar en su funeral, recordando la vida feliz que habíamos compartido. Nunca habíamos discutido y siempre valorábamos las mismas cosas. Fue por el que viví una vida tan maravillosa. Pero durante el sermón del sacerdote en el funeral, Stephen se inclinó cerca y susurró, voy a deshacerme de ti en las montañas. Lo miré y él estaba sonriendo de manera maliciosa. Esta era su verdadera cara. Había estado en la junta directiva desde que mi esposo se enfermó, y ahora que mi esposo se había ido, Stephen sentía que tenía el control total de la empresa. Casi podía escuchar sus pensamientos, ahora puedo dirigir la empresa como quiera. Pero Stephen no tenía idea de lo que se le venía. Le había prometido a mi esposo que me encargaría de las cosas, y estaba decidida a cumplir esa promesa. Miré el ataúd de mi esposo y reforcé mi determinación. Después del funeral, se llevó a cabo una reunión de accionistas, y Stephen llegó tarde, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Cuando me vio sentada en la misma mesa, sus ojos se abrieron de sorpresa. Murmuró, ¿por qué está ella aquí? Tuve que contener la risa. Stephen no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El siguiente punto en la agenda es la destitución de Stephen del Consejo de Administración, anunció el moderador. Stephen, que no esperaba esto, entró en pánico. Espera, ¿de qué estás hablando? No escuché eso. Intentó levantarse rápidamente pero casi se cae de su silla.
Todos en la sala estaban complacidos al ver la incomodidad de Stephen. Hace unos años, mi esposo me otorgó la mayoría de las acciones de la empresa, lo que me daba mucha influencia sobre la compañía. Usé esa influencia para convocar esta reunión de accionistas. Stephen sabía sobre la reunión, pero no sabía que era sobre su destitución. ¿Cómo puedo ser despedido sin una razón válida? Soy el yerno del presidente, protestó Stephen. Le expliqué que había sido muy duro con nuestros empleados, causando que la empresa perdiera terreno frente a los competidores. No entiendes, le dije. Necesitamos cuidar a nuestros socios comerciales y empleados, no solo perseguir ganancias. Los accionistas coincidieron conmigo, reconociendo que las ideas de mi esposo sobre la empresa eran importantes. Stephen, enfurecido, me gritó, diciendo que mi enfoque no ayudaría a las ganancias de la empresa. Solo estás pensando en ti misma, no en la empresa, me acusó. Lo enfrenté con documentos internos que mi difunto esposo me había dado. ¿Has estado malversando fondos de la empresa para uso personal?, le pregunté. La sala se llenó de asombro mientras todos dirigían su atención a Stephen, que estaba sudando y nervioso. ¿Cómo encontraste estos documentos?, tartamudeó Stephen. Le dije que mi esposo siempre ponía al cliente en primer lugar, y Stephen había intentado cambiar eso. Mi esposo quería que yo expusiera esto. Stephen replicó, no es justo investigar la empresa de esta manera. La empresa no puede permitirse malversadores. Entonces, ¿quién será el próximo presidente? No hay nadie más que yo, declaró Stephen. No te preocupes, mi esposo quería que yo asumiera el cargo, dije con calma. Stephen estaba impactado y dijo, ¿qué tonterías estás diciendo? Una novata como tú no puede dirigir un negocio. No sabía que yo estaba muy familiarizada con las operaciones de la empresa, aunque me mantenía en silencio al respecto. Siempre había estado involucrada e informada. Mi esposo confiaba completamente en mí. Cuando me otorgó las acciones mayoritarias, estaba preparada para pasárselas a nuestro yerno, pero eso nunca ocurriría ahora. Voy a hacer como si esto nunca hubiera sucedido, dije fríamente, dándose cuenta de su situación. Stephen entró en pánico y rogó, por favor, no me despidas. Lo siento por todo. Trabajaré para la empresa para siempre e incluso devolveré el dinero que robé. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya?, le pregunté. Iba a usar el dinero para iniciar un nuevo negocio, alegó Stephen, pero sonaba como si solo quisiera artículos de lujo y no estuviera en serio sobre comenzar un negocio. Dudo que puedas iniciar un negocio con dinero robado, le dije. En cualquier caso, estás despedido. Desesperado, Stephen sacó a colación a mi hija, Marlene. Si me haces sufrir, tu hija también sufrirá. ¿Eso es lo que quieres? Le respondí que Marlene ya había decidido divorciarse de él y debería haber empacado sus cosas y marcharse. Stephen fue destituido del consejo y arrestado por malversación. Mi hija, Marlene, lo dejó atrás para enfrentar sus problemas sola. Como nueva presidenta, estoy ocupada cada día trabajando arduamente para hacer crecer la empresa que mi esposo me dejó. Continúo valorando a nuestros empleados de largo tiempo y mantendré mi enfoque en entender y satisfacer las necesidades de los clientes, mientras también traigo nuevas ideas. Marlene ya no está estresada y me recibe con una sonrisa en casa. Es joven y su futuro apenas comienza. La vigilaré de cerca y la apoyaré mientras avanza.